¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el concepto relacionado con la capacidad jurídica. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y como lo pueden apreciar, el contenido de esta ocasión es el siguiente. Comenzaremos por hablar sobre el concepto de capacidad jurídica para posteriormente analizar las características de la misma. Y después hablaremos sobre la clasificación de la capacidad jurídica en sus dos especies. En principio abordaremos la capacidad de goce, así como los grados de la misma, y finalmente hablaremos sobre la capacidad de ejercicio. Y bien, en este orden de ideas, como lo decíamos hace breves instantes, comenzaremos con el estudio del concepto de capacidad jurídica. Y como lo pueden ustedes apreciar en su pantalla, la capacidad jurídica se refiere a aquella aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta aptitud la tienen todas las personas como centro de imputación de derechos y obligaciones. Incluso la capacidad jurídica se reconoce como un atributo de la personalidad. En consecuencia, todas las personas, incluso sin importar si son mayores o menores de edad, poseen esta aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Ahora bien, la capacidad jurídica va a tener las siguientes características, que número uno, la capacidad jurídica es divisible y número dos es graduable. ¿Por qué decimos que es divisible? Bueno, porque jurídicamente la capacidad se va a dividir en dos especies, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Más adelante, durante el desarrollo de este video, abordaremos el estudio de cada una de estas especies, pero bueno, lo importante aquí es destacar que la clasificación de la capacidad jurídica como aquella aptitud para ser titular de derechos y obligaciones se divide en estas dos especies que acabamos de mencionar. Y además, la capacidad es graduable debido a que existen distintos grados, valga la redundancia, de esta capacidad jurídica, en los cuales podemos identificar incluso que una persona en comparación con otra puede tener mayor o menor capacidad y por eso decimos que hay grados. Puede ser que con motivo de estos grados una persona tenga más capacidad jurídica que otra o que tenga mayores facultades que otra. Por ejemplo, el mayor de edad en comparación con el menor de edad. Lo vamos a ver durante el desarrollo de este video, a pesar de que tanto el mayor de edad como el menor de edad poseen esta capacidad jurídica, eso no significa que la ejercen de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mayor de edad tiene mayores facultades para el ejercicio de esta capacidad jurídica en comparación con el menor de edad. Por eso es que es graduable. Vamos a encontrar distintos grados de la capacidad jurídica, los cuales se van a manifestar durante las distintas etapas de la vida de la persona, como lo vamos a ver más adelante durante el desarrollo del video. Ahora, decíamos que la capacidad jurídica se divide en dos especies. Número uno, capacidad de goce y número dos, capacidad de ejercicio. Hablaremos de la primera, es decir, de la capacidad de goce. Y básicamente vamos a encontrar que la definición es la misma de capacidad jurídica, es decir, es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Y esto qué significa? Que por regla general, todas las personas, sin excepción, poseen esta capacidad de goce, perdón, mayores de edad, menores de edad, hombres, mujeres, etcétera. No importa de quién estemos hablando, todas las personas poseen esta capacidad de goce, todas las personas tienen esta aptitud para ser titular, ya sea de derechos o de obligaciones. Ahora bien, es importante especificar que si bien todos tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, titulares de derechos y obligaciones, esto no significa que los ejercemos de la misma manera y retomamos el concepto o más bien esta característica consistente en la graduación de la capacidad y vamos a encontrar en consecuencia distintos grados de la capacidad de goce. El primero, ¿cuál es? Se refiere al concebido no nacido, también conocido como naciturus, y a esta persona que toda
todavía no ha nacido, pero que se encuentra en estado de gestación, se le reconoce jurídicamente una capacidad de goce, ya que puede ser titular de derechos bajo la condición de que nazca vivo y viable. Entonces, esto es importante en virtud de que la capacidad jurídica comienza con el nacimiento por disposición de la ley. Sin embargo, a pesar de que la persona no ha nacido, sí se le reconocen derechos cuando se encuentra en esta situación o en este estado del nasciturus, del concebido no nacido. Por ejemplo, tratándose de herencias, de donaciones o legados. Pero ¿cuál es la condición para que tenga eficacia esta capacidad de goce en favor del nasciturus? La viabilidad, es decir, que nazca vivo y viable. Si esa persona que está siendo concebida en el momento del alumbramiento no logra cumplir con los requisitos de viabilidad, pues ya no tendrá eficacia esa capacidad de goce. Pero para entender esto mejor, en principio debemos entender qué se va a entender o qué vamos a nosotros o cómo vamos a identificar, mejor dicho, la viabilidad. Bueno, pues resulta que de conformidad con el artículo 337 del Código Civil Federal, se establecen los requisitos de la viabilidad y dice lo siguiente: para los efectos legales, solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil o ante el oficial del registro civil. ¿Esto qué significa? Bueno, que incluso no basta con el simple nacimiento para que jurídicamente una persona se tenga por nacida, valga la redundancia, no, sino que tiene que cumplir con estos requisitos del artículo 337, es decir, al menos esa persona debe sobrevivir 24 horas o bien ser presentada ante el juez u oficial del registro civil. ¿Para qué? Para que jurídicamente se reconozca el nacimiento de la persona y en consecuencia también se reconozcan los derechos que se establecieron en su favor cuando aún no nacía, cuando tenía este estado del naciturus. Decíamos que ejemplos del naciturus o ejemplos de los derechos reconocidos en favor del naciturus son las herencias, donaciones o legados. Para entenderlo mejor, vamos a recurrir a las disposiciones legales conducentes, en específico al artículo 2357, en el cual se contempla la donación en favor del naciturus y dice: artículo 2357. Los no nacidos pueden adquirir por donación con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. ¿Esto qué significa? Bueno, pues resulta que yo puedo realizar una donación en favor del naciturus, en favor de aquella persona que no ha nacido, y esa donación estará sujeta a una condición, como lo dice el artículo 2357. ¿Cuál es esa condición? La viabilidad de ese naciturus, es decir, que se cumplan con los requisitos del artículo 337, que al menos sobreviva 24 horas o que antes de ese lapso de tiempo sea registrado ante el juez u oficial de registro civil para que esa donación surta los efectos que el donante está buscando. Otro ejemplo, la herencia en favor del naciturus. Dice el artículo 1314 del Código Civil Federal: son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Esto último, interpretado a contrario sensu, diría lo siguiente, como lo ven en la parte final de la pantalla: son capaces de heredar los concebidos cuando sean viables. En consecuencia, también se van a proteger los derechos hereditarios del concebido no nacido, pero siempre y cuando, ya lo habíamos dicho, se cumplan estos requisitos de viabilidad. Muy bien, bueno, el primer grado entonces de capacidad de goce corresponde al naciturus. El segundo grado de la capacidad de goce se manifiesta en la minoría de edad. Los menores de edad son titulares de derecho e incluso también de obligaciones. Sin embargo, y aquí es lo importante, estos menores de edad por sí mismos no pueden ni ejercer sus derechos ni contraer obligaciones. Esto
porque para ello requieren a un representante. Entonces, insistimos, la capacidad de goce la tenemos todos. Los menores de edad son titulares de derechos, por supuesto que sí, y también pueden contraer obligaciones. El tema es que los menores de edad por sí mismos no pueden ejercer esos derechos, ni tampoco por sí mismos pueden contraer obligaciones. Por ejemplo, un menor de edad tiene derecho a una pensión alimenticia y si no es satisfecha esa pensión alimenticia o el pago de esa pensión no es satisfecho, el menor tiene el derecho de exigir ese pago, pero no lo puede hacer por sí mismo, no puede ejercer por sí mismo ese derecho, no puede acudir al tribunal por sí mismo, sino que requiere a un representante. ¿Quién puede ser ese representante? Pues quien ejerce su patria potestad, que son los representantes legítimos, es decir, nos referimos a los padres o a falta o imposibilidad de los padres, a los abuelos. Y también a falta de todos estos, es decir, a falta de persona alguna que ejerza la patria potestad, entonces el tutor. En consecuencia, el menor para ejercer su derecho necesita hacerlo a través de su representante, ya sea quien ejerza la patria potestad sobre él o su tutor. Y también el menor puede contraer obligaciones. Por ejemplo, decíamos hace breves instantes que puede ser heredero, puede recibir una herencia. Y pues esa herencia puede consistir en un bien inmueble. Bueno, pues eh, el bien inmueble va a implicar la administración del mismo, y dentro de esa administración se tendrán que pagar o se tendrá que cumplir con algunas obligaciones como es el pago del impuesto predial. El menor no puede llevar a cabo por sí mismo todas las acciones necesarias para cumplir con esas obligaciones relacionadas con la administración de ese bien inmueble como es el pago del impuesto predial. Tendrá que hacerlo a través de su representante, ya sea su legítimo representante, que es quien ejerce la patria potestad, o bien a través de su tutor. Ahora bien, también es importante destacar que hay una graduación respecto de la capacidad que tienen los menores de edad, es decir, la ley contempla que como regla general requieren a sus representantes para llevar a cabo la celebración de actos jurídicos, como los ejemplos que acabamos de mencionar. Sin embargo, la ley le reconoce algunas prerrogativas atendiendo a su madurez reflejada en la autonomía progresiva de ese menor. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que no podemos nosotros darle el mismo tratamiento a un menor de edad que tiene 5 años en comparación con el que tiene 10, pero sobre todo con el menor que tiene 15, 16 o 17 años. No es lo mismo, o un menor que tiene 15, 16 o 17 años no tiene el mismo proceso de madurez en comparación con uno que tiene 5 o 10 años. En consecuencia, el legislador decidió otorgarle determinadas prerrogativas para ejercer derechos. Y los tienen ustedes en su pantalla. Por ejemplo, pueden celebrar un contrato laboral los menores de edad a partir de los 15 años de edad, conforme al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. También a partir de los 16 años de edad, los menores pueden otorgar su testamento, conforme al artículo 1306, fracción primera del Código Civil Federal, y también pueden designar a su tutor con la autorización del juez, conforme al artículo 496 del Código Civil Federal. Y de la misma manera, el menor puede reconocer a un hijo con la autorización de quien ejerza sobre él la patria potestad, o bien con la autorización de su tutor, o en su defecto, en caso de no contar con estas autorizaciones, se podrá solicitar la misma ante un juez de lo familiar, de conformidad con los artículos 361 y 362 del Código Civil Federal. Entonces nos damos cuenta que si hay o vamos a identificar distintos grados respecto de la capacidad de los menores de edad en cuanto al ejercicio de ciertos derechos. No tienen que esperar a cumplir la mayoría de edad para realizar cualquiera de estos actos. Muy bien, ahora vamos con el tercer grado de la capacidad de goce. Recapitulando un poco, recordemos, el primer grado corresponde al nasciturus, el segundo grado corresponde al menor de edad y el tercer grado pues ya corresponde al mayor de edad, quien ya está en posibilidad de por sí mismo ejercer derechos y también por sí mismo contraer y cumplir con sus obligaciones. Entonces aquí vamos a encontrar a una persona que no necesita a un representante
para ejercer derechos o bien para contraer obligaciones o para cumplir las mismas, ¿no? Puede, ya una persona mayor de edad puede por sí misma cumplir o ejercitar derechos o cumplir con sus obligaciones. Puede optar, si así lo decide, por designar un representante, puede otorgar poderes o puede celebrar contratos de mandato para designar a un representante. Por supuesto que tiene esa posibilidad, no necesariamente tiene que celebrar por sí mismo todos los actos jurídicos que pretenda llevar a cabo. Sí puede designar un representante, por ejemplo, otorgar un poder para actos de dominio con la finalidad de que un tercero a su nombre y representación venda una casa, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es opcional. Si no designa representantes, quiere decir que ese mayor de edad está realizando o celebrando actos jurídicos por sí mismo en virtud de que conoce y comprende los efectos y alcances jurídicos de esos actos. Y básicamente este tercer grado de la capacidad de goce corresponde a la capacidad de ejercicio. En consecuencia, ¿qué es la capacidad de ejercicio? Bueno, pues es aquella aptitud de una persona para que por sí misma pueda tanto ejercer sus derechos como contraer y cumplir con sus obligaciones. Y lo importante de la capacidad de ejercicio es que ya por sí mismo el sujeto puede ejercer derechos o cumplir con sus obligaciones. A diferencia de la simple capacidad de goce, por ejemplo, que puede tener un menor de edad, que si bien es titular de derechos y obligaciones, no puede ejercerlos por sí mismo. El mayor de edad sí. ¿Y cuándo comienza esta capacidad de ejercicio? Bueno, pues a partir de la mayoría de edad, que está contemplada en la ley, en el artículo 1646 del Código Civil Federal, que dice, la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos. ¿Y esta mayoría de edad qué efecto jurídico genera? Bueno, pues el propio artículo 647 lo contempla y dice, el mayor de edad dispone libremente tanto de su persona como de sus bienes o patrimonio. Es por ello que decimos que el mayor de edad capaz puede por sí mismo ejercer derechos o bien por sí mismo contraer y cumplir con sus obligaciones. Y bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.